Bueno, otra de las formas de la ecuación de la recta adicional a con las que ya trabajamos con anterioridad y que ya habíamos mencionado es la ecuación simétrica de la recta. Esta considera las intersecciones con el eje Y, a la que llamamos ordenada al origen y representamos como B, y la intersección con el eje X, que representamos por A, y le llamamos abscisa al origen. Entonces, conociendo esos dos puntos de la recta, que son las intersecciones con el eje X y el eje Y, podemos ya determinar la ecuación de la recta con el siguiente formato: X sobre la abscisa al origen, que es la letra A minúscula, más Y sobre la ordenada al origen, que es B minúscula, es igual a 1. Y esto es lo que nos indica o nos representa la ecuación simétrica de la recta. Bueno, la intersección puede ser positiva, como en este caso, o puede ser negativa, ya sea en el eje X o en el eje Y, ¿verdad? Si la intersección es en el lado negativo del eje X, pues en lugar de A más A será menos A, y esa se convertirá en X sobre menos A más Y sobre más B igual a 1, o en el caso de que la ordenada al origen sea negativa, será X sobre A más Y sobre menos B igual a 1. Entonces, bueno, pues es una forma fácil de la ecuación de la recta, de tal manera como en este ejemplo, para obtener la ecuación simétrica de la recta, cuando esta recta intersecta al eje X en menos 3 y al eje Y en 5, pues nos quedaría X entre menos 3 más Y sobre 5 igual a 1. X sobre menos 3 es menos X sobre 3 más Y sobre 5 igual a 1. Y aquí en este momento tenemos la ecuación simétrica de la recta. Ahora lo que es necesario es hacer la transformación de la ecuación simétrica de la recta a la ecuación general o a la ecuación pendiente ordenada al origen. Entonces vamos a considerar esta ecuación simétrica de la recta y vamos a llevarla a su forma de pendiente ordenada al origen. Recuerden que la forma pendiente ordenada al origen considera que la Y debe de estar despejada. Entonces aquí son únicamente procedimientos algebraicos en los cuales ustedes ya deben de tener esa fortaleza para hacer cualquier transformación algebraica, ¿verdad? Entonces aquí se trata de que despejemos la Y, ¿verdad? Aquí estoy mostrando algunos pasos para despejar la Y, pero ustedes los deben de conocer perfectamente, ¿verdad? Entonces, de tal manera aquí, ¿verdad? En primer lugar, movemos menos X sobre 3, movemos al segundo miembro como sumando X sobre 3, tanto en el primer miembro y sumando X sobre 3 en el segundo miembro. En el primer miembro ya se nos anula la cantidad positiva con la negativa. Y ahora, ¿qué hacemos? Bueno, pues quitamos este 5 que divide a la Y para moverlo al segundo miembro. ¿Cómo lo quitamos? Pues está dividiendo, multiplicamos todo por 5. Al multiplicar todo por 5, aquí 5 entre 5 nos da 1, ya nos queda la Y aislada en el primer miembro o despejada, y en el segundo miembro queda 5 multiplicando a todo lo que está en paréntesis, que da como resultado esto. Entonces esto ya nos representa la ecuación pendiente ordenado al origen, donde 5 tercios es la pendiente y 5 es la ordenada al origen, es decir, en 5 unidades sobre el eje Y, la recta intersecta al eje Y. Ahora, para transformar esta forma a su forma de ecuación general, recuerden que la forma de la ecuación general es AX más BY más C igual a 0, de tal manera que esta forma la tenemos que llevar a esto, logrando que en el segundo miembro sea igual a 0.
¿Cómo? Pues tenemos que mover todo lo que está en el segundo miembro al primer miembro, ¿verdad? 5 tercios de x lo tenemos que mover al primer miembro. ¿Cómo lo movemos? Pues restamos aquí 5 tercios de x y también lo restamos en el primer miembro. Aquí las dos cantidades positiva y negativa se nos anulan. Y también el más 5, ¿cómo lo movemos al primer miembro? Pues restando 5 unidades tanto en el segundo miembro como en el primer miembro. Entonces nos queda de esta forma, en el segundo miembro, más 5 menos 5 nos da 0. Ahora, de preferencia, debemos expresar la ecuación general sin denominadores, ¿verdad? ¿Cómo quitamos este 3 que está en el denominador de la variable x? Pues simplemente multiplicamos todo por 3, ¿verdad? 3 por todo este primer miembro, nos queda 3 por y, 3y, 3 por 5, x sobre 3, pues nada más nos queda 5 porque nos queda 3 entre 3 a 1. Y 3 por menos 5, menos 15, aquí, perdón, porque aquí nada más corrijan, debe ser menos 15. Por favor hagan esta corrección. Y bueno, aquí les planteo otro ejemplo. Aquí tenemos la ecuación de la recta en su forma general. Vamos a transformarla a su forma pendiente ordenada al origen, para lo cual, ya saben, la forma pendiente ordenada al origen, la y debe de estar despejada. Entonces aquí comenzamos a mover el más 4x al segundo miembro como menos 4x, el más 5 lo movemos al segundo miembro como menos 5x. ¿Por qué? Porque aquí para quitar el 4x necesitamos restarle un 4x, menos 4x más 4x, aquí nos da 0, quedando en el segundo miembro más 4x. Aquí también más 5 menos 5x nos queda menos 5x. Y entonces nos queda menos 1/2 de y. ¿Cómo le hacemos para quitarle menos 1/2? Pues hay varias formas. El menos 1/2 de y, si podemos ver lo que está multiplicando la y, entonces una forma de verlo es dividiendo entre menos y el primer miembro y dividiendo el segundo miembro entre menos y, o haciéndolo en forma parcial, quitando primero el menos 2, entonces multiplicamos por menos 2 el primer miembro y multiplicamos por menos 2 el segundo miembro. Recuerden que de acuerdo a las propiedades de la igualdad, lo que hacemos en un miembro lo tenemos que hacer en el otro. Si sumamos una cantidad en el primer miembro, tenemos que sumarla en el segundo miembro. Si restamos una cantidad en el primer miembro, tenemos que hacerlo en el segundo miembro. Si multiplicamos por una cantidad en el primer miembro, lo debemos de hacer en el segundo miembro y así. Bueno, entonces, al multiplicar menos 2 por esta cantidad, entonces menos 2 entre menos 2 nos da a 1. Y nos queda la y únicamente. Entonces menos 2 por todo lo que está en el segundo miembro, menos 2 por menos 4 más 8, menos 2 por menos 5 más 10. Y bueno, esta sería la ecuación de la recta en su forma de ecuación ordinaria. Para llevarla a su forma de ecuación general, recuerden que todo debe de estar en el primer miembro igualado a 0. Entonces seguimos los mismos procedimientos algebraicos, de tal manera que todos los elementos de la ecuación en el primer miembro ordenados en primer lugar por el término en x, luego por el término en y al final el término independiente igual a 0. Entonces, por favor, realizar las transformaciones de estas 6 rectas a su forma, de tal manera que cada una de las ecuaciones esté expresada en sus 3 formas, en su forma de ecuación general, en su forma de ecuación pendiente ordenada al origen y en su forma simétrica. Muchas gracias por su atención.